Uno, seis. Buenas tardes para todos y todas. Primero que todo, muchas gracias por estar en este espacio. Este espacio, quiero recordar, es un espacio que está impulsado desde el Semillero de Investigación Paz SOS, que es del Programa de Trabajo Social de la Maestría en Investigación e Intervención que está en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y pues quiero recordarles que este espacio va a tener una continuidad de cada 15 días que estaremos divulgando en las redes sociales como los links a los cuales ustedes se pueden conectar. Este espacio lo hemos denominado Interculturalidad, Memoria Colectiva, Deshilando su Relación. Y hace parte de un curso del mismo nombre que tiene 4 sesiones y esta será nuestra primera sesión donde estaremos con la doctora Leticia Aparicio Soriano de la Universidad Autónoma de México. Entonces, yo le doy la palabra a Valentina Dalmao, una de las integrantes del semillero, quien presentará inicialmente a la maestra y posteriormente pues les contará cuáles son los otros 3 espacios que hacen parte de este curso. Bueno, buenos días, bueno, no, buenas tardes, no, a todos y todas. Con nosotras y nosotros está la maestra Leticia Patricio Soriano. Ella es una ser humano y también académica. Alba es de la ENS, de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM en Ciudad de México, pero también ha tenido una larga trayectoria en la Universidad Indígena Intercultural, donde hizo una especialización en educación. Tiene una maestría en estudios en la Universidad de Texas en Austin y ahorita está haciendo su doctorado en Indigenous Heritage, es decir, herencia indígena, en la Universidad de Leiden. Ella nos va a hablar durante 40 minutos sobre el que nos convoca hoy, específicamente la relación entre la integralidad y la memoria colectiva. Habrá un espacio posterior de preguntas que ustedes pueden ir mandándonos por el chat y los esperamos dentro de 15 días en un espacio donde hablaremos sobre el derecho a la cultura y otros elementos que poco a poco les iremos mencionando. Entonces, maestra, le damos la palabra. Muchas gracias por la presentación, Valentina. Gracias a las autoridades de Universidad La Salle que han facilitado mi conexión el día de hoy y la compartencia de la palabra. La palabra desde, bien lo mencionaba Valentina, pues las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida colectiva, nuestra vida social y en los pueblos, con las organizaciones, en espacios locales, nacionales, internacionales y pues gracias a mis hermanas y mis hermanos de los pueblos originarios es que he tenido estos aprendizajes, experiencias y por supuesto el día de hoy estamos aquí para compartir. Valentina, muy entusiasta, me vinculó con ustedes en Universidad La Salle para este seminario, semillero, y por supuesto aceptando compartir el conocimiento, las experiencias, la palabra, como decimos aquí en los pueblos. Y le pediría a Valentina que nos apoye con una presentación que preparé en torno al tema que nos convoca el día de hoy y que está diseñada para 4 momentos, sobre todo. Estos 4 momentos tienen que ver con mi posicionamiento desde lo situado, una visión política, una serie de reflexiones y
también está relacionada con el desmonte conceptual, teórico, metodológico, que invito a que abordemos, a que planteemos para poder tener una especie de cimiento en la construcción de nuestras propuestas respecto a temáticas sobre interculturalidad de los pueblos y todos los temas que abordemos, ¿no? Es decir, colocarnos desde una posición crítica, decolonial, con perspectiva de pertinencia cultural y, por supuesto, promoviendo que nuestro marco conceptual desde las cosmovisiones propias sea el que rija nuestras propuestas en el campo de lo social, cultural, político, económico, en la academia. Es decir, decolonizar también nuestros referentes y enunciarnos desde propias voces, pero también desde nuestros marcos referenciales, desde nuestras filosofías, epistemologías de los pueblos, ¿no? Es decir, los pueblos, en los pueblos se produce filosofía, no solo saberes, se produce ciencia y tecnología, no solamente cuestiones de usos y costumbres, tenemos marcos normativos, tenemos un sistema legal, no solamente tenemos esto que le llaman uso costumbrismo, tenemos un referente legal. Y bien, iniciando con la presentación, pediría que me apoyaran con las diapositivas. Colocamos estos 4 momentos que tienen que ver desde dónde me sitúo para hablar, es decir, nos colocamos desde el conocimiento propio, desde la autoenunciación, de manera que abordamos sobre todo subjetividades en la academia. Estamos invitadas a que siempre seamos objetivos, a que siempre tengamos un canon rígido, una separación, ¿no?, entre nuestro pensamiento y nuestro sentir, y desde las formas de los pueblos, al contrario, ¿no? Promovemos que nuestro conocimiento, nuestro raciocinio esté íntimamente conectado también con nuestro sentir. Y en ese sentido, para nosotros, sí, nosotras desde los pueblos, sí es un trabajo serio, objetivo, hablar desde lo situado, desde la academia que poco a poco vamos construyendo. Para nosotros es importante colocarlo como un pilar, hablar desde experiencias propias. En un segundo momento me referiré a lo enunciado, que es lo que estoy colocando respecto a estos aspectos de la diversidad cultural, la interculturalidad y la memoria colectiva. Por supuesto, hay un posicionamiento ante todo, sobre todo, ya les decía, crítico, de colonial, de desmonte, de constructivo. Y pues para ir cerrando con la presentación, una serie de reflexiones finales. Y bueno, la usanza de los pueblos, como hacemos en las academias otras, en las academias desde las cosmovisiones ancestrales, iniciamos solicitando un permiso a nuestros ancestros y ancestras para hablar de nuestras experiencias que tienen que ver también con el legado, la cosmovisión, los conocimientos que también nos han heredado, y por ello la anuencia para hablar, incluso para tomar esta voz y en algún punto colocarla como representativa, sino de todos los pueblos, por lo menos de la experiencia del propio o de los colectivos, las organizaciones, las comunidades con las que he trabajado, y es por ello la importancia
de esta solicitud de anuencia de forma presencial. Estaríamos realizando alguna ceremonia, digamos, ritual, como se le llama en el lenguaje académico, y dentro de estas ceremonias ofrecemos pues que nuestro conocimiento sea para un uso que aporte a los pueblos, ¿no? A sus trabajos y a sus apuestas políticas y culturales. Y en ese sentido, solicito anuencia para hablar, y mis ancestros, mis ancestras, pues estarán aquí también participando con nosotras y nosotros. Continuando con la presentación, eh, se invita desde los pueblos, es más, se exige. Recientemente tuvimos aquí en México una experiencia de eh, que tiene que ver con el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, y donde emitimos un comunicado al CONACYT, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que invitamos a una revisión conceptual y una deconstrucción epistémica, filosófica, dado que los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos están invisibilizados, excluidos, pero sí, por otra parte, lamentablemente se ha hecho uso y explotación de ellos para fines de investigación, para fines de tecnología. Por ejemplo, conocimientos sobre em, plantas, sobre herbolaria, pues mucho lo utilizan las farmacéuticas, y pues ese es uno de los ejemplos de saqueo que existe en el contexto indígena por las farmacéuticas, y invitamos a eso porque hubo una publicación en redes sociales donde da cuenta, ¿no? Que parte de esta ciencia y tecnología tiene que ver con el conocimiento de las médicas tradicionales. Colocaron una imagen, una fotografía de una médica partera tradicional, y bueno, ahí en redes sociales hicieron toda una lista de comentarios negativos, despectivos, peyorativos respecto a cómo se ve el la medicina tradicional, que no se reconoce como ciencia ni parte de la tecnología, y varios de estos comentarios los hicieron intelectuales, académicos, que estaban denostando, ¿no? El valor de estos marcos referenciales desde las epistemologías de los pueblos, y por ello insistimos, ¿no? Insistimos, y ese fue un fuerte llamado que se hizo nacionalmente, hacer una deconstrucción conceptual, un replanteamiento en la academia formal reconocida, desde las universidades, desde los institutos de investigación, donde justamente este conocimiento, esta sabiduría ancestral sea reconocida y validada. Sabemos que falta mucho para lograrlo. Esto está transversado por una situación colonial que aún vivimos, por formas discriminatorias y excluyentes, y donde las formas de cómo mujeres y hombres viven desde el conocimiento o los conocimientos ancestrales, pues son excluidas, denostadas. En ese sentido, hay una lucha decolonial que no es exclusiva de quienes la enunciaron. Aquí también hay una crítica, ¿no? Porque los primeros que alzaron sus voces por la descolonización no fueron las personas de los pueblos, fueron también académicos, académicas, digamos, blancas, de clase media alta, con formación eurocéntrica, pero ahora también se ha vuelto parte de las
agendas de lucha de mujeres indígenas y, para este caso, mujeres y hombres indígenas y afromexicanos o negros. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y en ese sentido, lo que yo colocaría antes de abordar el tema de la interculturalidad, una forma de enunciarnos que para nosotros y nosotras de pueblos originarios es importante antes colocar, es decir que hablamos desde un lugar que no ha sido de privilegios, que no ha sido políticamente visible ni rentable para las academias ni para los espacios de participación institucional. Se ha vivido desde desventajas en torno a inequidades con otras clases. México es un país fuertemente racista y clasista, y ante ese contexto es que hemos vivido y abierto caminos, abierto paso para colocar también nuestra palabra en espacios que para otros es, digamos, clásico enunciarse, es cotidiano, se da por sentado. Para nosotras y nosotros de pueblos originarios, no, son espacios cerrados y de privilegio. Históricamente aún soy, digamos, de las pocas, de las primeras académicas que consigue llegar a un espacio de universidad nacional, de estar en plataformas donde ya hay cierta visibilidad, ya hay cierta posibilidad de enunciarse desde la voz propia, de cuestionar, de desmontar conceptos, lo cual ha costado mucho. Seguimos yendo contra corriente, seguimos yendo contra eh, personas de las academias que por supuesto siguen oponiendo resistencia a ello. Y en ese sentido, em, también hablamos desde lugares sumamente violentados, donde se ha vivido violencia ejercida por sociedad, traducida en discriminación y racismo, desde el desconocimiento, la invisibilización, y ello eh, nos da cuenta, ¿no? Evidencia que la construcción del conocimiento pasa por múltiples relaciones de poder. Nos dice Aura Cumes, una hermana intelectual maya de Guatemala. Y es decir, el conocimiento que nosotros podamos colocar ante estos espacios de privilegio como la academia de corte eurocentrista, pues ha de enfrentar, ¿no?, estas relaciones inequitativas, excluyentes y de poder. Y de acuerdo a la siguiente imagen o las siguientes ideas que coloco en posterior diapositiva, es que dentro de este mismo espacio de enunciación nos hallamos pues ante las desventajas y, las ideas que tenemos sobre interculturalidad, lo culturalmente pertinente, eh, tienen que pasar por un desmonte, ¿no?, una serie de cuestionamientos por nosotros mismos de pueblos originarios, ya que pues este marco referencial en el que hemos pasado por universidades de corte eurocentrista, pues obviamente han instalado en nosotras una serie de conocimientos, ¿no?, que en un momento quizás naturalizamos y no cuestionamos, y bueno, pues esos son los referentes, ¿no? Y entonces empezamos a hablar sobre interculturalidad, sobre pertinencia cultural, memoria colectiva, sin cuestionarnos previamente si nuestros marcos
serán los pertinentes o tendrán estos ecos en nuestras vidas como personas de los pueblos y, y ante ello la necesidad, ¿no? De que nosotras los deconstruyamos, los cuestionemos, o de lo contrario vamos a caer también en discursos demagógicos, ¿no? Estos referentes los han utilizado para el caso de México las instituciones creadas en, digamos, atención a pueblos originarios y se los han apropiado. Entonces quedan en los discursos presidenciales, en los discursos de los titulares de estas dependencias de gobierno y en la práctica no se llevan a cabo, ¿no? En la práctica sigue existiendo los mismos vacíos, sigue existiendo la misma exclusión, muchos candados y retos para que las personas accedan a las políticas interculturales que se supone que existen y bueno, pues se vuelve parte solamente de la retórica, ¿no? Entonces, previniendo caer en esto, es que debemos tomarlo con sumo cuidado y desde desde un posicionamiento crítico y decolonial, ¿no? Incluso desde las lenguas, desde las cosmovisiones, para nosotras, nosotros, ¿qué significa cultura, ¿no? ¿Qué significa interculturalidad? ¿Qué es esto de la memoria, ¿no? Porque bueno, pues son conceptos creados sobre todo desde las ciencias sociales, la antropología, desde las epistemologías ajenas a nuestras realidades y es por eso que aquí coloco una pregunta, si las perspectivas académicas en el estudio de las diferencias culturales, de la diversidad cultural, desde dónde se construyen las formas de ser mujeres, de ser hombres, tendrá cabida para abordarnos desde nuestras realidades. Otra pregunta, ¿es pertinente utilizar categorías de origen académico europeo para interpelar una realidad histórica ajena de origen a la nuestra o la de las primeras naciones? Y si también es pertinente utilizar, si es posible utilizar categorías igualmente externas, ajenas a nuestras realidades para mirarnos a nosotras desde estas memorias colectivas, ¿no? Entonces, primero, si en nuestro marco referencial, si en nuestro marco epistémico, conceptual, existen estas categorías, ¿no? De cultura, de memoria, de lo colectivo, o desde nuestros marcos de los pueblos, qué es lo que, digamos, sería equivalente a estas categorías, ¿no? ¿Cómo lo enunciaríamos y cómo lo colocaríamos, ¿no? Y sí es prioridad para nuestras agendas, ¿no? Tal vez ahorita tengamos prioridades distintas a las que tiene la academia y los investigadores, las investigadoras que llegan a las comunidades, a los pueblos a querer armar sus proyectos de diagnóstico para el caso de trabajo social e intervención, si a nosotras nos hace sentido y, y si para nosotros es prioridad, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones en torno a lo que se plantea desde la academia. Hay una desconexión que es lamentable, ya lo decía al principio de la presentación. La academia muchas veces llega a extraer conocimiento, pero después no lo valida, no lo devuelve, no hay un beneficio. Y cuando los pueblos colocan algo como, bueno, mira, para nosotros esto es ciencia, es tecnología y la foto de una médica tradicional, la academia formal se horroriza, ¿no? Entonces, existen este tipo de contradicciones y ante ello, entonces, hacer un fuerte llamado, posicionamiento, tener una posición crítica justamente dentro de la intención de aportar
a la decolonialidad, ¿no? A la descolonización de los marcos referenciales. Y en la siguiente lámina, lo que les decía, tenemos un posicionamiento que aquí también enmarco a través de preguntas. Tengo un texto que utilizo para esta presentación, no lo he publicado, continúo puliéndolo, pero de ahí es que retomo preguntas y una de las que retomé y que coloco en primera instancia dice cuáles son las fortalezas y las carencias desde donde nos situamos como mujeres y hombres con esta memoria ancestral, con estas cosmovisiones, cuál es nuestro papel en este caso, porque también hablamos de perspectivas ahorita que recién pasó el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, también hablamos desde feminismos descoloniales, feminismos comunitarios. Ahí también estamos haciendo una serie de planteamientos, ¿no? Y en ese sentido, pues también hablo de las mujeres en esta lámina como mujeres desde la academia. Será diferente nuestra experiencia a la de los hombres, tendrá desconexión, tendrá igual digamos, carga de exclusión, de discriminación, pasará por más cuestionamientos antes de ser aprobada, visibilizada por la academia formal y pues en ese sentido, por eso ya les decía, ¿no? Estamos en la construcción también de nuestras academias y apostando por que nosotros mismos le demos aprobación y visibilización y reconocimiento, ¿no? A nuestros, a nuestras apuestas científicas, epistémicas, ¿no? Entonces, porque decimos, bueno, tenemos entes hegemónicos, institucionales, y si seguimos con una posición también de sumisión y esperar hasta que nos lo aprueben y esperar hasta que nuestros marcos sean visibilizados por ellos, posiblemente nunca pasemos de eso, ¿no? Posiblemente nunca tengamos esa validación y entonces mejor empezamos a situar, a colocar nuestros propios marcos desde lugares de enunciación propia o autorrepresentación. Y continuando, tenemos que este posicionamiento está relacionado con saberes, conocimientos científicos de pueblos originarios y que sean reconocidos primero por nosotros, nosotras mismas, después por las academias externas, como un elemento de identidad reivindicadora de las luchas decoloniales y de resistencia. Y en este sentido es imprescindible que participemos en el diseño de estos, para el caso de México, censos, si es que aquí acaba de pasar uno, de conteo, porque bueno, ante esta falta también de que seamos parte de los números, que seamos esta falta de colocación de nosotros dentro de las gráficas, los números nacionales, es que nos da también cuenta de que pues, no hay una aplicación para el diseño de política pública y social y tampoco para el diseño de política pública educativa y pues eso también nos deja al margen, ¿no? Es importante participar de estas luchas desde la autonomía, pero por otra parte también se reconoce en el movimiento social, en el movimiento de los pueblos, pues que hay momentos, ¿no? Que hay momentos donde también queremos ser parte queremos participar y en ese sentido, pues los conteos, los censos en las mismas universidades
también no somos parte de los números, no hay un conteo, por ejemplo, de investigaciones que tienen que ver con academias indígenas, no hay también un conteo de cuántas voces desde lo situado están trabajando. No hay un conteo como tal de cuántas mujeres, hombres, estudiantes indígenas existen, en fin. Entonces, ante esta invisibilización, es que también, pues no estamos participando, ¿no? Dentro de las universidades, de este desmonte, ¿no? Epistémico, y dentro de ello, pues, desmontar, ¿no? Conceptualmente muchas de las palabras con las que nos han enunciado, con las que nosotros hemos también aprendido a enunciarnos, y que muchas veces no tienen sentido para nosotros, pero que bueno, en momentos coyunturales las ocupamos, ¿no? El concepto indígena, el concepto cultura, el concepto diversidad cultural, interculturalidad, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de utilizarlos de manera, digamos, por de facto, sin que pasen por una especie de decantamiento propuesto por las academias de los pueblos originarios? Y continuamos con la presentación. Esta lámina sitúa unas reflexiones finales. Este aspecto que planteamos sobre romper paradigmas de cómo se ve y trata la perspectiva identitaria con pertinencia cultural, es decir, cómo nos construimos en un imaginario, ya ahora también desde los pueblos. Antes otros nos tenían que llegar a identificar, a categorizar, a describir y a darnos una serie de etiquetas, de formas de ser vistos, descritos en la academia, en las políticas públicas, sociales, pero como ahora también nosotras pedimos o más bien estamos luchando, no solo pidiendo, ahora ya también luchando por estos espacios de autoenunciación desde, digamos, la pertinencia cultural, ¿no? Desde estas formas en cómo nosotros queremos ser nombrados, ¿no? A lo mejor desde el conocimiento occidental se dice interculturalidad, se dice memoria colectiva, y tal vez desde nuestros marcos de cosmovisión ancestral se enuncia diferente, según también el pueblo que lo enuncie, ¿no? Y finalmente, pues nos encontramos en ese sentido reflexionando, escribiendo, colocando esta forma de enunciarnos y creando como parte de las luchas de las mujeres, los hombres, desde nuestros espacios de trabajo, combinando elementos identitarios ancestrales con los que también tiene la modernidad. No, recientemente me preguntaban cómo se adaptan ustedes a la modernidad. Yo contesté, no se trata tanto de adaptarnos, sino de vivir la contemporaneidad desde nuestras propias formas, desde nuestras, llamémosle, identidades ancestrales. Y en ese sentido, para ir cerrando con esta presentación, ya como última o penúltima lámina, eh, eh, hay una cita, me parece que se encuentra en la siguiente lámina, y dice: se cuestiona si las personas de comunidades ancestrales, de pueblos ancestrales, tenemos alma. Se demostró que sí, sobre todo pues a la llegada, ¿no? de los europeos. Se cuestionó si teníamos espíritu, se demostró que sí. Y actualmente se cuestiona si somos seres pensantes, y aún estamos en debate, ¿no? Justamente estamos pasando por esos momentos.
este momento histórico donde todavía se niega este reconocimiento, esta validación de nuestros saberes ancestrales en torno a los marcos formalmente establecidos, ¿no? Y también nos preguntamos, ¿necesitamos su aprobación o necesitamos fortalecernos nosotros para colocar nuestros propios marcos? Con eso cierro. Agradezco mucho la atención que dan al uso de la palabra que di. Y solamente en la última diapositiva coloco también pues mis datos en la UNAM, la oficina que ahorita está cerrada, pero estamos en comunicación vía electrónica y a través de correo y celular. Tlaxcamati-miac en lengua náhuatl quiere decir muchas gracias. Bueno, maestra Leticia, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Vamos un poco como a recordar que esta intervención un poco, se me olvidó enunciarlo al principio, pues nace como de una inquietud nuestra como semillero de investigación. El semillero de investigación, pues, es un semillero que hace formación investigativa en estudiantes de pregrado de trabajo social. Y esta inquietud por la relación entre interculturalidad y memoria colectiva, un poco maestra, surgió de acompañar a víctimas del conflicto armado colombiano, y muchas de estas víctimas, digamos, eran poblaciones indígenas que viven, digamos, este conflicto armado, obviamente reconociendo que no lo sufren solamente por el asunto del conflicto, sino por todo lo que implica, dijéramos, una discriminación y una invisibilización histórica de los pueblos indígenas en Colombia, en donde el conflicto pues entra a agudizar como ciertos tipos de cosas alrededor del territorio y demás. Pero surgió en la necesidad de, bueno, nosotros estamos en procesos de reconstrucción de memoria en ese marco del conflicto armado, y sentíamos que allí las voces de las poblaciones indígenas no habían sido escuchadas realmente desde las lógicas de ellas. Eh, en términos de eso, maestra, los posibles caminos para reconstruir memoria colectiva en escenarios de conflicto desde las voces de los pueblos originarios, ¿cuáles podrían ser como sus aportes pensando en esto de la formación investigativa en trabajo social, así como, no sé si llamarlo, como algunas pistas metodológicas que le pudieran decir a estos estudiantes, hay que empezar por esto, hay que utilizar ciertos métodos, hay que acercarse más a los métodos etnográficos, o hay que hacerlo de esta y esta manera? No sé, primero como esa reflexión, maestra, y lo segundo, recordarle a las personas que están con nosotros en este webinar que estamos recepcionando sus preguntas a través del chat, y al momento de escribir la pregunta deben darle para todos los panelistas para que las podamos ver y nosotros poderle canalizar las preguntas a la maestra Leticia. En el momento, maestra, pues la dejaría un poco para que usted nos cuente esta reflexión, y estaré recepcionando como las preguntas que vayan surgiendo mientras usted nos habla. Sí, muchas gracias por la pregunta y compartir el marco contextual del que nace el semillero. Evidentemente es diferente la situación o las situaciones que estamos viviendo en México. Para el caso de México, las violencias históricas tienen que ver con el despojo territorial, y en lo contemporáneo, digamos, este despojo relacionado a las mineras, el fracking, el uso de agua por industrias extractivas, plantas maquiladoras, y también pues el desplazamiento migratorio hacia Estados Unidos, no solamente la población
centroamericana de paso se dirige al norte, sino también la mexicana, y no solamente en este momento. Históricamente ha habido grandes olas de migración a Estados Unidos. En ese sentido, en el caso de México, pues el abandono, ¿no? al territorio. Y actualmente también pasamos por una situación o por situaciones relacionadas el, eh, con el narcotráfico. Ha sido muy difícil, han sido años muy complicados para las personas de los pueblos porque en territorios ancestrales es que ha habido todo este conflicto por espacios para siembra, para tratamiento de sustancias no permitidas por el marco legal mexicano, pero también todo este tráfico, ¿no? No solo de sustancias, digamos, tóxicas, también tráfico de armas y de personas. Entonces, sobre todo los pueblos son los que están pasando, los que están viviendo la parte más cruda de estos momentos, los que pasa México con el expresidente Calderón. Hubo muchísimos muertos porque se le declaró la guerra al narco. Entonces el ejército fue y aniquiló comunidades completas. Y en ese sentido, pues un poco, ¿no? La experiencia, hay diferencias con el contexto colombiano, claro está, y en ese sentido el trabajo de campo se vuelve complicado y complejo, diría, para las y los estudiantes, sobre todo de licenciatura o pregrado, como le llaman allá. Aquí en México se ha recomendado mucho tener precaución con el trabajo de campo, actualmente aún más por la pandemia. Ahorita se está evitando las salidas, todo lo estamos haciendo vía electrónica, pero en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ante estos escenarios tan difíciles colocar apuestas, ¿no? Como las que tienen que ver con la decolonialidad y la participación horizontal en trabajo social, por lo menos desde la línea de investigación de la que soy responsable en la escuela, pueblos originarios y investigación e intervención. Una de los, digamos, marcos metodológicos lo recuperamos de la investigación acción participante y lo participante se vuelve muy difícil ante estos escenarios, ¿no? E incluso no es prioridad de los pueblos. Es prioridad salvar la vida, es prioridad conseguir el alimento diario, es prioridad migrar, es prioridad defenderse, ¿no? De los ataques pues para el caso de México, insisto, ¿no? Del narco y en el caso de Colombia, pues las diferentes violencias que viven por allá. Por supuesto es prioridad defender la vida a diario, conseguir el sustento diario y eso complica el trabajo de investigación, de campo, el trabajo diagnóstico, la investigación acción participante toma su tiempo, no solo meses, años también. Las agendas de las universidades, los calendarios institucionales son distintos a las agendas de los pueblos y ante esas diferencias también hay una desconexión real entre los intereses de las academias y los intereses de las personas de los pueblos y muchas veces, lógicamente, los pueblos no están interesados, ¿no? En participar, ¿no? Ahorita por la pandemia, pues están interesados en salvar la vida, y ahí es cuando hablamos de esta pertinencia, ¿no? A mis estudiantes yo les hablo, ¿no? De este respeto, de esta pertinencia y cómo hacer un trabajo respetuoso, un trabajo que digamos, apoye a estas agendas
más allá de privilegiar las agendas propias nuestras desde la academia, ¿no? Y generalmente no se hace así. Queremos privilegiar nuestras agendas académicas y decir, bueno, a mí no me interesa que estés pasando por desplazo de territorio, por expulsión, dada el narco, las guerras. A mí me interesa cumplir con mi calendario de investigación, porque a mí me está patrocinando una institución, porque mi universidad está regida por tiempos, en fin, ¿no? Es lo que siempre pasa y los académicos, las académicas indígenas nos hemos reunido en algunos encuentros, coloquios, y justamente es una queja, ¿no? Que nosotros colocamos fuertemente, ¿no? El que las universidades quieran privilegiar sus intereses y decir, pues sí, está bien que que coloques todo tu rollo político y todo, pero bueno, eso lo dejamos a un lado y ahorita nos interesa que nos ayudes a cumplir con nuestra misión académica y que nos digas pues cómo hacer. No es sencillo, los mismos pueblos desde lo participante eh, pues van dando pauta, ¿no? Si, en primer lugar, si tienen el interés, si esto va a aportar en algo a las agendas de los pueblos, a la vida cotidiana de ellos y si estas formas en las que lleguemos son respetuosas y generen vínculos, diálogos, si nosotros también promovemos la confianza, obviamente pues vamos a abrir puertas también, ¿no? Si promovemos la escucha, si promovemos el que no se les vea como objeto de estudio, sino más bien sujeto, incluso sujetos, pero más allá de sujetos, co-investigadores, co-investigadoras, pues obviamente vamos a generar espacios, ¿no? De encuentro, más que de extracción académica, y en ese sentido, pues colocar, ¿no? Esto para nosotros es bien, bien importante, las académicas, los académicos de los pueblos, y, y, y y evitar que los pueblos se cierren, ¿no? Evitar que los pueblos se generen prácticas donde pues vayamos con un sentido paternalista a ayudarles, ¿no? Para los pueblos, dice Lucila Choque, una trabajadora social, colega, también de pueblo originario, para los pueblos es indignificante que uno llegue con ayudas, con meros posicionamientos asistencialistas, ¿no? Más bien llega y establece un compromiso político. Sé que es difícil, sé que en pregrado pues apenas el estudiantado se está abriendo paso, apenas están viendo qué intereses de ejercicio profesional para el futuro están sembrando desde sus inicios pero los y las estudiantes tienen la capacidad, tienen la inteligencia, porque también si no estaremos dudando de la inteligencia y la capacidad del estudiantado de también ellas colocar, ¿no? sus inquietudes, establecerlas, enunciarlas y decir, pues yo sí apuesto por un trabajo social y políticamente comprometido por muy corto que sea, o muy puntual, o muy básico, llamémoslo así, no, eso no le va a quitar validez, pues los estudiantes están en pregrado, pueden hacer ejercicios muy básicos, pero no por ello faltos de un compromiso social y político con los pueblos. Bueno, maestra, muchas gracias. Ahí varias preguntas, algunas nos las enviaron como a nuestras redes sociales del semillero. Y por ahí en el chat, la profesora Fernanda Torres, que en el 2017 usted tuvo la oportunidad de conocerla, pues un poco como que está valorando todo el potencial, pero todo el aporte que usted ha hecho hacia esta discusión de los saberes ancestrales y posicionamiento de saberes ancestrales.
Algunas de las preguntas que llegaron a nuestras redes sociales tienen que ver con si efectivamente desde trabajo social uno pensaría que los métodos de intervención tradicionales del trabajo social, caso, grupo, comunidad, se quedarían cortos al tratar de hacer una intervención desde esta perspectiva intercultural. Tal vez no se quedan cortos, pero sí necesitan pasar por nuevamente una etapa de segunda reconceptualización o tercera reconceptualización. En trabajo social hemos replanteado nuestros marcos y para el caso de los pueblos, por supuesto, requiere, ¿no? Reconfigurarlos y, por supuesto, el nivel de caso, grupo y comunidad bien se puede tener como una herramienta de referencia, por supuesto, en las comunidades, en los pueblos. En algún momento puedo tener el trabajo con un caso, ¿no? Por ejemplo, no sé, mujeres en violencia, ¿no? A veces no podemos sus casos ventilarlos, ¿no? En asamblea. Tiene que ser un tratamiento directo con la persona afectada. Grupo, igualmente, ¿no? Para la educación social, bien podemos trabajar con, por ejemplo, jóvenes, con las infancias, ¿no? Y entonces, pues, estamos echando mano de las técnicas que tenemos a través del trabajo con grupos, las teorías y la comunidad, por supuesto, es una herramienta, la intervención en comunidad que tenemos desde trabajo social muy válida y que incluso están utilizando en licenciaturas nacientes o ahorita en efervescencia como la psicología comunitaria, ¿no? Están utilizando los marcos que hemos construido nosotros como trabajadores sociales, y que incluso en algún momento los hemos ya un poco rebasado y los estamos actualizando, pero que por supuesto, ¿no? Los podemos utilizar siempre y cuando pasen por una serie de planteamientos, replanteamientos, y en lo personal les comparto que a mí siempre me ha hecho eco este trabajo desde el nivel comunitario. Ese es el trabajo que con el que yo me identifiqué desde que estaba en licenciatura o pregrado y que hasta la fecha es el que más promuevo, ¿no? Pero por supuesto hay momentos donde no podemos intervenir con toda la comunidad, ¿no? Vamos a casos, a grupo. Entonces es muy válido, sin embargo, sí hay que revisar nuestras metodologías, nuestros marcos conceptuales, nuestros referentes teóricos y, ¿por qué no? Insisto, replantearlos con y desde los pueblos y, por supuesto, teniendo retroalimentación de las personas de los pueblos. Es difícil, por ejemplo, replantear un marco de casos cuando estamos colaborando con mujeres en violencia, ¿no? La mujer necesita un apoyo distinto, digamos, acompañamiento distinto, y en ese momento, pues, no te va a estar, no necesariamente va a poder retroalimentar tu marco, ¿no? De intervención, pero quién sabe posteriormente, ¿no? Yo tuve el caso de trabajar con una mujer indígena en reclusión, ese sí fue trabajo de casos que hice, y han pasado los años, ¿no? Y hasta la fecha seguimos en contacto, y ahora ella es una mujer que puede retroalimentar mis marcos de trabajo en casos, ¿no? Porque, bueno, ya pasó por un proceso de fortalecimiento psicológico, por un proceso de, digamos, empoderamiento. Yo también cuestiono mucho ese concepto. Ella ahora trabaja como traductora e intérprete en su lengua. Ella habla náhuatl, trabaja para instituciones nacionales, incluso va al extranjero como traductora de lenguas cuando van a la ONU, en fin. Ella estuvo en situación de cárcel, ahora su situación es distinta y pues bien puede retroalimentar, ¿no? Y así en cada nivel de caso, grupo, comunidad, que es con lo que trabajamos desde nuestra profesión.
Maestra, hay varias preguntas como que reúnen una que te voy a hacer y creo que con esta, por cosas de tiempo cerraríamos pensando de que ya sabemos que el tiempo en televisión es corto. Pues te hago esta pregunta, la he tratado de reunir como con varias preguntitas que nos han hecho y es esa disputa o esa lucha de los pueblos indígenas por la ciudadanía, por el concepto de ciudadanía, por pensarse las ciudadanías desde otro lugar. En ese sentido, digamos, un poco la pregunta es si las poblaciones indígenas siguen luchando por esa ciudadanía o creemos que ese concepto de ciudadanía abarca a los pueblos indígenas. No, el concepto no abarca porque son realidades distintas, son marcos, lógicas distintas, pero sí hay momentos en los que se lucha por ser parte de la ciudadanía. Ya hablaba un poco de los censos, los conteos. Estos números sirven para tomar decisiones en materia de política pública, política social, y si no se aparece ahí, ¿cómo se va a tomar la decisión, ¿no? Lamentablemente no hay trabajos que lo hagan desde metodologías o formas participativas, ¿no? Casi siempre se van a cuántos hay, y si no aparecen, pues no vamos a generar la política pública y social porque pues, no aparecen. Entonces, el hecho de que sean pocos no quiere decir que sea menos válido trabajarlo, ¿no? Entonces, en esos momentos sí es importante pues ser parte de la ciudadanía, ¿no? Y en el marco constitucional, por supuesto, es importante ser parte porque pues, ahí se está enunciando, de otra forma se está cometiendo una omisión y se están dejando de lado muchos de los derechos a los que se tiene como, digamos, se tiene que garantizar, ¿no? A los pueblos. Y entonces se queda al margen de estos derechos, de estas políticas, se queda al margen de la participación electoral. Bueno, los pueblos tienen sus propias formas de participación, sus propias formas de ciudadanía, pero como no son validadas por las instituciones formalmente establecidas, pues quedan a un lado. Sirven de manera local, pero no de manera nacional, ¿no? Entonces sí es importante contar con la credencialización, con las actas de nacimiento, con las formas, pues aquí en México tenemos el uso de CURP, en fin. Entonces, si no contamos con ello, pues es como si no existiéramos, ¿no? Y igual compartiendo el caso de México, muchos de las personas que han migrado a las ciudades no cuentan con toda esta documentación, entonces su participación se omite. Ahorita aquí va a haber elecciones, entonces no hay, muchas de las personas migrantes ahora residentes no cuentan con domicilios fijos, y si no hay domicilio fijo, no hay un comprobante de domicilio, no pueden obtener una identificación, una acta de nacimiento, partida de nacimiento, y y pues no hay esas formas, esos mecanismos, ¿no? Para participar, y por lo tanto la población es aún más invisible, ¿no? Es aún más excluida. Entonces, desde lo de colonial decimos, no, pues bueno, vamos a hacer nuestro quehacer desde nosotros, pero en la realidad es que sí hay momentos coyunturales donde por supuesto es una de las posibles también trincheras de lucha, participar de las elecciones, participar. Ayer estuve en un programa de televisión y decían, para ustedes son importantes las curules, llegar a ser diputadas locales, federales, no las aleja de sus comunidades, y decíamos, no, por supuesto, ¿no? Es una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y para nosotros es así como no la podemos desperdiciar, no nos podemos dar ese lujo tampoco. Entonces, es importante participar de esta ciudadanía que por supuesto merece toda una serie de cuestionamientos, pero también es una posibilidad, es una herramienta.
Bueno, maestra, muchísimas gracias como por este espacio que usted generosamente compartió con nosotros. Muchísimas gracias. Como este fundamentalmente es también un espacio generado por los y las chicas del semillero de investigación, pues un poco hemos querido que también los chicos tengan como un pequeño espacio de participación al final de cada una de las charlas. Entonces vamos a abrirle el espacio a Laura Ortiz. Laura lo que va a hacer es como darnos 3 o 4 conclusiones sobre el espacio que conversamos con usted y pasamos como a darle cierre al espacio. Entonces, Laura, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en este espacio, maestra Leticia. Ya a modo de conclusión, quiero resaltar que la construcción de conocimiento pasa por por las diferentes relaciones de poder o de privilegio que se pueden dar en la universidad, viendo esta desde una perspectiva eurocentrista en la que se evidencia un poco de, bueno, invisibilización, no un poco, a los pueblos indígenas. Además, bueno, ya desde todas sus perspectivas y vivencias, la maestra Leticia nos invita un poco a la lucha decolonial, a cuestionar si estos marcos epistemológicos que aplicamos para aprender desde el trabajo social o desde las diferentes ciencias sociales para enseñar, intervenir y construir están actualizados o si se debe pasar por una nueva reconceptualización desde la interculturalidad para bueno, ser aplicada en los métodos que utilizamos a diario, tanto en caso como comunidad. Por otro lado, quiero resaltar que lo cultural bueno, sí, lo cultural pasa por el conocimiento que se desprende o que sí eh, debemos empezar como a visibilizar y dar reconocimiento a todas nuestras apuestas metodológicas que, bueno, nos replanteamos a diario en la academia. Y por último, decir que sí debemos en este momento en el trabajo social pasar por una reestructuración de los procesos metodológicos y pedagógicos, ya que nos estamos enfrentando a diferentes realidades. Bueno, como se han podido evidenciar bueno, tanto en la pandemia como en los diferentes planteamientos metodológicos que pues hemos visto. Oh, muchas gracias. Bueno, Laurita, muchas gracias, Laura, como por esas conclusiones de cierre. Yo para terminar y después voy a decir como 2 cosas, un poco agregando a esas conclusiones que Laura nos presentó. Después de esto, pues le daré la palabra a la doctora a Leticia para que cierre como este espacio con algunas palabras o alguna invitación que nos quiera hacer, provocándonos epistémicamente a nuevas cosas. Yo lo que puedo decir es que creo que metodológicamente la maestra nos ha invitado mucho a que esta relación con procesos de intervención desde una mirada con pueblos originarios debemos centrarla como en 2 grandes cosas que es el encuentro y la escucha y con darle realmente un proceso participativo real. Ella lo nombraba en un rol de co-investigadores o de relatores muy cercanos hacia los procesos de investigación, dándole un rol muy real a las comunidades para la retroalimentación, el diálogo de lo que implican los procesos investigativos en términos de la construcción, pero todo sobre el entendimiento de las epistemes desde los pueblos originarios. Para mí muy claro esos 2 conceptos, encuentro y escucha. Eh, Maestra Leticia, pues le doy la palabra ya para cerrar el espacio, lo que usted nos quiera dejar en palabra, y muchísimas gracias de nuevo por brindarnos la compañía de este espacio. Muchas gracias. Y como reflexión final, hacer este llamado a que
desde las academias generemos un compromiso, no solo en un ejercicio escolar, sino en un ejercicio social y político. Con los pueblos es complicado, yo lo sé, los estudiantes también tienen espacios reducidos de tiempo, tienen calendarios limitados, incluso tienen permisos de sus familias también con muchas restricciones. Entiendo que hay situaciones de seguridad pero dentro de todo ello y ante ese contexto, ante esos escenarios también complicados para los estudiantes, debe haber un espacio, bien lo mencionaba usted ahorita, de escucha, de encuentro, de diálogo y que pues ese espacio se privilegie, ¿no? Pues si no apostamos por ello, vamos a recurrir una vez más a posiblemente generar prácticas paternalistas, asistenciales, clientelares, faltas de ética y sería muy lamentable que los estudiantes salgan con esta visión, ¿no? Egresen de las escuelas, de las facultades, con estas visiones de, bueno, mientras yo tenga el beneficio y yo obtenga mis calificaciones, en fin, pues ya, lo demás, ni modo, ¿no? Entonces, porque ellos al rato van a ser, ellas, tomadores de decisiones, ellos van a colaborar en instituciones públicas, privadas, y sería muy lamentable, ¿no? Tener colegas ejerciendo esas prácticas, ¿no? De sometimiento una vez más, esas prácticas discriminatorias, a veces bien sutil, ¿no? El paternalismo tiene en sí, pues, racismo, discriminación, ¿no? Entonces, abrir estos diálogos, estos espacios es importante. Celebro que exista un semillero, un seminario donde estas discusiones sean parte de lo que se coloca en la mesa y de manera, digamos, seria e insisto, políticamente comprometida las llevemos a cabo. Y no dudo que en Colombia haya profesoras, profesores que también hablen desde lo situado, es decir, desde sus experiencias también como personas de pueblos originarios y que pues tengan estas igual experiencias por compartir con ustedes, ¿no? En Colombia, en Sudamérica. Por supuesto conozco algunas compañeras, compañeros y pues ojalá sean parte también de las invitaciones y de las enseñanzas con el estudiantado. Ese sería mi mensaje final. Bueno, muchas gracias entonces a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. A la maestra Leticia, pues todo el agradecimiento del mundo de nuevo y contarles que el próximo espacio que vamos a tener va a ser dentro de 15 días en este mismo horario y vamos a explorar allí la relación entre derecho y justicia transicional de los pueblos indígenas. Entonces, para ustedes, muy buenas tardes y nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.